Y luego el tema del factor genético, ¿no? Porque estamos hablando de muchos factores, pero creo que también el factor genético debe estar por ahí. ¿Hasta qué punto, no? ¿O es una excusa? Vamos a ver. Sí, venga. ¿Sí? Venga. Vemos. La experta en datos. La experta. A ver. Dime. La influencia genética en el sobrepeso varía según cada individuo, pero se estima que entre un 30% y un 70% de la variación en el peso puede atribuirse a factores heredados. Aunque la genética puede incrementar el riesgo, las elecciones cotidianas y el entorno son determinantes fundamentales en el desarrollo real del sobrepeso. Pues bueno, es una horquilla bastante ancha, ¿no? Entre un 30 y un 70%, ¿no? Pero bueno, pongamos un 50. Entre 30 y 70. Nos quedamos en medio. Mucho. Bueno, a ver, tiene su lógica, ¿no? Es decir, nos puede servir como excusa, pero al final uno tiene que aceptar su constitución, su genética. Esto es importantísimo. Hablamos de salud desde un aspecto muy global. Hemos dicho que el peso saludable es el que tu cuerpo tiene cuando tú tienes unos hábitos saludables, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, es verdad, unos genes muy fuertes gracias a que los hemos ido transmitiendo. Es decir, nosotros somos los herederos de los genes de los que han sobrevivido. De esta analogía, ¿no?, que explicaba de la distancia de Barcelona a Madrid, pasando hambre, y los últimos 14 metros es cuando estamos nadando en abundancia alimentaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Estamos ingiriendo muchas más kilocalorías incluso que las que necesitamos. Vale. Tenemos una carga genética importantísima. Viene de nuestros ancestros. Se han incluso hasta identificado genes concretos, porque es que los genes cada vez se están estudiando más. Nosotros somos herederos también de genes de origen neandertal, que eran unos especialistas en adaptarse al frío. Ellos ya estaban en Eurasia antes que llegara Homo sapiens, y ellos nos han dotado. Tenemos más o menos un 2%, un 3% de genes neandertales dentro de nuestro organismo, que antes, hace años, habéis escuchado, se creía que no se había cruzado sapiens con neandertal. Esto ya se ha desmentido, ¿vale? Entonces, no digo que sea culpa de los neandertales ni de los sapiens, pero es verdad que neandertal se adaptó al frío, periodos de mucho frío, en ambientes muy fríos, cuando no habían todavía emigrado hacia la península, que eran climas ya más cálidos. Nos hemos cruzado sapiens que veníamos de clima más cálido, pero hemos cogido también todos estos genes, y hay genes identificados de las dos especies, de las dos, que están preparados para ahorrar energía y para acumular grasa. ¿Qué quiere decir? Que acumulamos grasa de manera muy rápida y nos cuesta mucho liberarla. ¿Qué quiere decir? Que encima, cuando comemos poco, y esta es una paradoja, porque hay personas que comiendo muy poco pueden llegar a tener unos perfiles de sobrepeso y de obesidad importantes, solo con pequeñas excepciones que hagan. Es decir, que la mayor parte de los días no es que coman mucho, pero, por ejemplo, el fin de semana, ahí sí que se relajan, comen mucho más, y el cuerpo coge esta grasa y luego no la quiere soltar. Su metabolismo está reducido, su cuerpo no quema las kilocalorías, es más eficiente. Sí, y esto es una dotación genética que tenemos ya muy importante, esto tenemos que conocerlo. Y luego está, pues, evidentemente, nuestros padres, nuestros abuelos, qué constitución tienen. Hay gente que es más delgada, más ectomorfa, otros son más endomorfos. Es decir, sí, hay un porcentaje importante, pero sí que es importante, como estaba comentando Gaia, el tema de estos hábitos. Es decir, esto no nos tiene que condicionar, ¿no? No tiene no tiene que ser una excusa. ¿Vale? Sí, luego además debe ser un poco difícil distinguir si es un componente genética o de contexto, de coyuntura. Es decir, si tú eres hijo de quién eres y entonces estás en un ambiente social específico. Claro. Y probablemente ese ambiente social provenga a su vez de los abuelos, los padres, etcétera, etcétera. Claro. Aquello del síndrome de la posguerra, de come, niño, come, ¿no? Sí, ¿Hasta qué punto se puede distinguir? No debe ser fácil distinguir si es componente genético o sociocultural. Claro. ¿No? Hay dos factores epigenéticos, ¿no? Es decir, cómo influye el entorno en tu genética para que se expresen o no distintos genes. Entonces, claro, se pueden hacer estudios, ¿no?, de coger a gemelos, ¿no?, que tienen un porcentaje de ADN muy, ¿no?, gemelos, claro, en situaciones sociales distintas, cómo evolucionan, qué contextura tienen. Yo sí que te puedo decir, personalmente,
Yo he visto, y te lo digo en amigos, porque los pacientes no les puedo tener un seguimiento de tantos años. Te hablo de amigos que los he conocido desde los 8 años hasta ahora, y algunos eran delgados como yo, y hacen un cambio a partir de los 40 cuando no se cuidan, que dices, oye, es que ya no es solo que sea barriga, es que su constitución cambia. O sea, es impresionante, ¿no? Esta persona tú la ves y la ves ahora, ves fotos de hace 20, 30 años y dices, oye, pero ¿cómo puede ser? Es como si hubiese hecho un cambio, como si sus genes se hubiesen transformado, ¿no? Es decir, el tema de los genes, sí, pero hay estos factores, ¿no? Socioculturales, todos los hábitos. Es que al final esto es importantísimo. Entonces nunca tenemos que pensar que somos esclavos de nuestros genes. El primer concepto es que nuestro peso saludable es el que tenemos cuando tenemos unos hábitos saludables. Hemos dicho gestionar nuestras emociones, comer saludablemente, planificar nuestras compras, que no llegar y tener esta nevera vacía. Ser físicamente activos no significa matarnos en el gym, sino ser físicamente activos, y luego una actitud en la vida también, ¿no? Nuestra positividad, ¿no? Descansar bien, no estar... Todo esto hará que estemos nuestro peso más saludable y no pensar tanto en el tema genético, ¿vale? Es fundamental, Claro. Porque además es que no tienes remedio. No, claro. Es que esto es además. Es inexorable, es insoslayable, ¿no? Está ahí, claro.